Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un médico que ha trabajado en los campos de la Sierra, los Andes y la costa del Pacífico en la Amazonía y que dice saber más por lo que ha aprendido de la gente que lo que ha aprendido en las universidades. Hoy les conversará a ustedes acerca de cómo Lenin Moreno pretende ocultar su incapacidad para gobernar, su mal gobierno, mediante la caridad. Históricamente, la caridad ha sido un recurso de la Iglesia Católica, de los millonarios, de los malos, incluido Pablo Escobar, para tapar sus malos actos, sus malas acciones. La Iglesia Católica escondía detrás de la caridad el negocio de la misa. Una parte de la misa estaba destinada a recoger contribuciones de los asistentes, y de esas contribuciones de los asistentes salía lo que se llamaba la cena opulenta, la comida del obispo, que era vivir con riqueza, dar rienda suelta a los vicios, comenzando por el alcohol, y finalmente terminar en lo que a todos nos asombra, la pederastia. Sabíamos que en la Iglesia Católica, cuando llegó a América, tenía una doble moral. La doble moral era que toleraba, por ejemplo, la violación de las mujeres indígenas que estaban obligadas a acostarse con el patrón antes de matrimonio, lo que se llamaba el derecho de piernada, que toleraba el castigo físico de los indígenas y de los negros, e inclusive llegó a tolerar la esclavitud, siendo la iglesia jesuita la primera importadora de negros desde Cartagena de los Indias al Valle de Chota en Ecuador. Con todos estos antecedentes, nos dimos cuenta que la mejor forma de disimular todos aquellos errores que cometió la Iglesia a lo largo de los siglos fue mediante la caridad. Se suponía que la educación era un acto de caridad. Los hospitales que manejaba la Iglesia no se llamaban hospitales, se llamaban centros de ayuda caritativa, especialmente los hospicios. Pero en ellos no se practicaba realmente la caridad. Lo que se practicaba era el bien morir, así se le denominaba, el bien morir, que era una forma de sacar a los enfermos y los locos de la sociedad para evitar que se contagien. De todas maneras, el asunto de la caridad también es hasta ahora un mecanismo mediante el cual personas que han realizado grandes fortunas y tienen enormes cantidades de dinero manejan sus recursos o ocultan parte de su dinero en organizaciones de caridad que tienen por finalidad hacer el bien común dentro y fuera de los diferentes países. En sí, la caridad también ha tenido su lado beneficioso y bueno. Vemos a Bill Gates haciendo investigación científica, inventando preservativos, vacunas, creando sistemas de modificación del agua para poder ser reciclada y utilizada en lugares desérticos como África. Es decir, la caridad también ha tenido su lado bueno. Pero, ¿cuál es el lado malo de la caridad que da Lenin Moreno? Lenin Moreno convirtió a la caridad en su forma de llegar a ser presidente
cuando estuvo a su cargo el programa Manuela Espejo para ayudar a los discapacitados, a los ancianos y a las personas con enfermedades incurables. Sin embargo, utilizó la caridad como un mecanismo para no rendir cuentas del dinero que recibía por parte del gobierno para los implantes oculares, para los implantes cocleares, para las cataratas, para las pterygiums, para las prótesis. Este dinero manejado por su esposa, Susana González, Rocío González. Fue dinero que nadie supo cómo fue utilizado y nunca rindió cuentas reales y concretas, verificables, de su manejo. Hoy he visto en la publicidad semanal que hace de su gobierno que el objetivo de entregar beneficios a los ancianitos, $50, que ya suman más de 180,000 en el país, es una forma de camuflar toda la inoperancia con la que ha trabajado su gobierno y que nos tiene ahora en el colapso económico, con un decrecimiento de la economía que supera el menos 0.5%, de un tiempo en el que crecimos con Rafael Correa y entregó el gobierno en un crecimiento del 2.4%, es decir, hemos bajado más de 3 puntos, lo cual es muy grave en un país pobre, no se diga en un país en situación crítica como está Ecuador. Otra forma de importante es que la caridad también oculta su discapacidad física, haciéndole menos notaria, porque la verdad es que fue un error de Rafael Correa y un error de los ecuatorianos haber elegido a un individuo que tenía insuficiencia motora autónoma. Hay muchas discapacidades físicas que no son un problema para gobernar. Pueden haber discapacidades como la que tuvo Delano Roosevelt. Delano Roosevelt tenía inmovilidad en las piernas, pero podía trabajar indefinidamente y lo hizo durante la Segunda Guerra Mundial, en la que fue el presidente de los Estados Unidos. Pero la discapacidad de Lenin Moreno lo postra después de 2 horas de trabajo. Y esto hace que su mujer y sus asesores, María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán, Osvaldo Jarrín, que ahora están acusados por crímenes de lesa humanidad en el asesinato de los, en su mayor parte, indígenas, que fueron mártires en las protestas de octubre, sean los que manejen este país. Pero también tenemos una discapacidad mental y una discapacidad social que él pretende ocultar a través de las obras de caridad. Esta discapacidad mental está en que fue un individuo que llegó a gobernar sin tener conocimientos de la materia, sin saber en qué saco, en qué camisa, en qué zapatos se metía. Le quedaron muy grandes los zapatos, le quedó muy grande el puesto de presidente y todos ahora lo podemos verificar. Cuando se presenta para dar una exposición oral sin el teleprompter al frente, de su boca salen sapos y cucarachas. Pero no se contenta con eso, solamente tiene una discapacidad social. Esta discapacidad social es que ha perdido la capacidad de comunicarse con la gente. La capacidad de comunicarse con la gente, que es el arma fundamental de un presidente. Rafael Correa estrenó y entrenó todos los sábados esta capacidad, llegando a ser un individuo que creaba confianza, credibilidad, seguridades y gratitud en su pueblo.
Lenin Moreno solamente puede crear gratitud en los viejecitos y discapacitados que, como dicen, a caballo regalado no le miran el diente. Esto en sí se traduce en que es un individuo que no puede cumplir con sus responsabilidades. Pero este gobierno de la caridad que hemos estado viviendo ahora también oculta un hecho fundamental: la traición. La traición es algo que dentro de la cultura judeocristiana representa uno de los valores fundamentales que es inadmisible. En la mafia la traición se paga con la muerte. En los ejércitos la traición se paga también con la muerte. En la sociedad la traición, el marido traicionero, la mujer traicionera, se paga con la disolución del hogar e inclusive ha sido la principal causa de femicidio. La traición significa además el uso y el abuso de la mentira. La mentira puede ser usada y puede ser una mentira benévola. Un médico le dice al paciente: señor, usted tiene que seguir esforzándose porque vamos a encontrar la solución. Bueno, y el paciente va a seguir luchando, pero el médico sabe que muy probablemente la situación no tiene solución. Lo que es importante es que una mentirilla, como lo llamamos, mantenga el ánimo, la voluntad y los deseos de vivir del paciente, porque eso puede llegar a ser un elemento fundamental para salvar la vida de él. Por el contrario, decirle la verdad puede llegar a ser el motivo fundamental de la muerte de un paciente, porque éste puede tomar a la verdad como una calamidad irremediable y dejar de luchar, preferir la muerte y así anular todos los esfuerzos que está haciendo el médico. De tal manera que la mentira, cuando es utilizada para la traición, para gobernar, para engañar, para dar una imagen nacional e internacional, como lo ha utilizado descaradamente Lenin Moreno, en escenarios nacionales e internacionales, acusándole a Rafael Correa de que hasta lo espiaba por una cámara que no tenía, que nunca existió dentro de su despacho, o que era el que había desde Venezuela dirigido las protestas de octubre del año pasado. Esto nos revela su espíritu real que nace de la hipocresía. Eso es lo más importante. Trata de esconder su hipocresía en actos de caridad. Finalmente, lo más importante, los gestos que él hace para demostrar que se preocupa por los viejecitos y por los discapacitados, simplemente esconden lo más fundamental de su manera de ser: su cobardía. Muchas gracias.